Dios te bendiga en esta mañana gloriosa. Déjame saludarte en el nombre del Señor. Y vamos a continuar con nuestro seminario o el discipulado para nuevos servidores. Queremos tocar en esta oportunidad un tema muy interesante. Al igual que todos, un tema que nos insta el Señor a poder reflexionar y cómo nosotros podemos lograr desarrollarnos en el cuerpo de Cristo de una manera muy unida, ¿verdad? Así de que en esta oportunidad voy a compartir este tema que se llama conservando la unidad de la iglesia. Conservando la unidad de la iglesia. Importante, y quiero que vayamos nosotros atesorando cada parte bíblica que vamos a tratar de explicar en este tema, para que seamos parte de esa unidad que el Señor nos demanda. Así de que vamos rápidamente, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que dice Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16. Y me voy a tomar el tiempo de leerlo para que podamos entrar en materia sobre este texto. La Biblia dice en Efesios 4, vamos a leer la primera parte del 1 al 8 y luego leemos la segunda parte. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Es bueno que rescatemos estas palabras de gran significado para el cuerpo de Cristo y para aquellos que somos parte de la iglesia del Señor. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sigamos leyendo. Dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Note aquí habla de la unidad de la fe y allá habla en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, el texto anterior. Entonces dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento ¿de quién? Del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrinas de todo viento, o mejor dicho, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquello que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Importante poder entender todo lo que Efesios capítulo 4 nos habla. Es un desafío para la iglesia del Señor, para comprender todo esto que el apóstol Pablo, hablando de la unidad que debe haber en la iglesia, nosotros podamos, todo lo que hagamos en esa unidad, sea bajo el vínculo, una unidad en el espíritu, bajo el vínculo de la paz, y también una unidad en la fe, y sobre todo, que todo ese accionar vaya acompañado de amor. Así es de que vamos a regresar y hablar de la unidad de la iglesia. Es básica. Eso es importantísimo para que podamos cumplir la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó, donde nos encomendó predicar el Evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, para que podamos nosotros entender eso, ya leímos todo lo que dice la base bíblica en Efesios 4, según lo que el apóstol Pablo nos aconseja que hagamos. También nosotros debemos de entender, entonces, primero, para entender la unidad de la iglesia, veamos algunos aspectos que no es la unidad de la iglesia. Hay muchas cosas que hacemos y que no debemos de confundir, que la unidad de la iglesia no es aquella diversidad de mezclas de muchos, o mejor dicho, que muchos han hecho, ¿verdad?, de alguna manera, y que han creído que es la unidad. Ya vamos a ver esas cosas que se hacen, y se ha hablado que para unir a la iglesia, para que la iglesia esté unida, se han hecho una serie de actividades que en realidad no es la unidad básica de la iglesia. Entonces, veamos esas cosas que no es, lo que no es la unidad. Número uno, no es la unidad de la iglesia, no tiene que ver con nada cultural, ¿verdad? La base de la unidad de la iglesia no es la cultura, no es la nacionalidad o la idiosincrasia de sus miembros. Y esto lo decimos basándonos en lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 5:9 habla de que aquella gran multitud cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entonces no podemos decir que la unidad de la iglesia es es la cultura. No lo es. Ahí vemos que todo linaje se refiere a toda raza, tribu, grupo étnico, y lengua se refiere a todos los grupos lingüísticos, ¿verdad?, incluyendo los diferentes dialectos que hay en el mundo, que son miles. Y también todo pueblo habla de grupos sociales y culturales, y también toda nación es la división geográfica, territorial o política de los países. Entonces vemos que no podemos decir que la cultura es la unidad de la iglesia, es un elemento de la unidad de la iglesia, porque no lo es. Que también no es la unidad de la iglesia, las actividades sociales que hacemos. Las iglesias, en las iglesias se han inventado o nos hemos inventado cualquier cantidad de actividades que muchas veces las hemos puesto como para unir al pueblo cristiano, para unir a la iglesia evangélica cristiana. Se han hecho cualquier cantidad de actividades, ¿verdad? Cumpleaños, celebración de cualquier día de la semana, como comidas, cenas especiales, acciones de gracia, cualquier cosa que se ha hecho. Pero eso en realidad no es un elemento clave en la unidad de la iglesia, porque
ya vamos a ver más adelante qué sí es, y eso es lo que debemos nosotros tener. Entonces muchas veces se ha convertido la iglesia en un tipo de club social por esa cantidad de actividades que se ha hecho, ¿verdad? Donde personas se encuentran por diferentes grupos para celebrar cierta actividad, lo cual no está mal, pero no debemos de considerar ese tipo de cosas como que colabora a la unidad de la iglesia. La iglesia de Dios no es un centro de actividades recreativas, tampoco la podemos convertir en algo similar. Al hacerlo, estaríamos violando a los principios bíblicos, lo que dice la Biblia respecto a lo que sí es la unidad de la iglesia. Así de que sigamos, la unidad de la iglesia también no está basada en ningún ser humano. No es como en muchas religiones, sectas, que hay un personaje clave, y si ese personaje no está, pues como que ya esa iglesia X ya no está unida. Por eso que la iglesia del Señor no está basada en ningún ser humano, no está basada en diáconos, en ancianos, en fundadores, en hombres pioneros, no está basada en nadie, ¿verdad? Sino que debemos nosotros comprender cómo el apóstol Pablo exhorta al pueblo, a la iglesia de Corintio, que fue el fundador, y que estaban llevando ya a cabo, teniendo problemas de división. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, del 11 al 13? Dice: porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolos, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Aquí el apóstol está exhortando a la iglesia en Corintio, que tenía ese tipo de contiendas, porque habían grupitos que decían: no, que yo con Pablo, y ahí se sentían unidos. Entonces, qué tremendo es que se llegue a pensar, y ojo aquí, toda secta, toda religión que fundamenta su accionar basado en un nombre, ya desde ahí podemos determinar que esa no es una iglesia correcta que lleva la verdad, sino una falsa iglesia o una secta religiosa. Entonces debemos nosotros identificar la iglesia de Cristo, su fundamento es Cristo Jesús, nadie más. Y Él no es humano, Él es el Dios, el Hijo de Dios, el que sí se encarnó, se humanizó, ¿verdad? Tuvo que despojarse de toda su gloria para poder llevar a cabo la misión encomendada de podernos redimir, reconciliarnos para con el Padre, y lógicamente al llegar a Él recibir el perdón de pecados. Entonces, pero como dijimos, la iglesia cristiana no está basada en ningún ser humano, sino por el contrario, está basada en Cristo Jesús y en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Hay elementos que sí son la unidad, digamos, lo que implica la unidad de la iglesia. Entonces, el apóstol estaba exhortando porque la unidad de la iglesia no estaba basada en ninguno ni en él mismo, que fue el hombre que recibió de Dios tremenda revelación acerca de la administración de la iglesia, acerca de muchas ordenanzas bíblicas en el Nuevo Testamento para que la iglesia actuara, ¿verdad? A diferencia de lo que era Israel, de cómo Israel había actuado antes de Cristo, que todo eso era sombra de lo que había de venir.
Pero al apóstol Pablo se le da esa revelación, ese conocimiento, y él lo expresa en todas sus cartas. Él es el que habla más de la iglesia, y por eso toma este tiempo para poder exhortar a los de Corintio, que estaban diciendo que unos eran de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, y dicen, no, si Cristo no está dividido. Así que yo mismo, Pablo, decía él, no he sido crucificado por vosotros. Así de que dejen de andar con eso, que son pensamientos malignos, son pensamientos contrarios a la verdadera unidad de la iglesia. La iglesia entonces es más importante que cualquier ser humano, más importante que cualquier miembro, sea que este miembro haya colaborado para que por ejemplo en una iglesia local se han hecho muchas cosas, pero aún ahí no es esta persona la clave para que la unidad exista en la iglesia, ¿verdad? También podemos decir que cuál es la base de la unidad de la iglesia según el texto. Veamos lo que dice Efesios 4:3, que ya lo leímos, pero veamos. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es importante por eso que el Señor Jesús, cuando se iba, dijo, van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero recibir poder cuando haya descendido, bajado sobre ellos, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, de alguna manera en los discípulos ya estaba el Espíritu Santo internamente, era necesario que también viniera su manifestación y que se viera lo que provocaba el hecho de que el Espíritu Santo iba a desempeñar un papel importante en la iglesia para poder guiarla, conducirla y luego poder presentarla al Hijo, al Señor Jesús, como esa novia que se desposa para su marido. Entonces debemos de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y miren, entonces hay un solo punto aquí que debemos nosotros de entender también y poner mucha atención, es ser solícitos, que se traduce como poner todo empeño, poner todo un esfuerzo continuo siempre, que hemos de ser diligentes, poner mayor empeño para proteger, para guardar, para mantener algo que ya existe en la iglesia. Por eso el apóstol decía, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y es que yo me puedo encontrar con un hermano del que no conozca, de cualquier parte del mundo, pero si en mí está el Espíritu y en él está el Espíritu, algo nos va a, de alguna manera, a unir. Por eso, cuando hay muchos hermanos muy quisquillosos, muy así, que andan viendo a veces de menos a los mismos hermanos, y aunque se les muestre cortesía, amabilidad, son bien como reacios, más me da a entender que ese hermano o esa hermana no tiene al Espíritu Santo, porque no siente esa unidad. Y en la iglesia debemos nosotros poder sentir eso. La unidad entonces del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Él forma parte de él, es el que nos mantiene unidos en el vínculo de la paz, por supuesto. Pero esta unidad del Espíritu, hermano, es fruto del Espíritu de Dios, fruto de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y lo que decía, si no tenemos al Espíritu
Espíritu Santo vivificado en nosotros, sino que está alejado, está contristado, nos vamos a ver reacios para ser solícitos en guardar esa unidad del Espíritu. Y allí donde la iglesia comienza a dividirse, lo que estaba sucediendo en Corinto, la iglesia de los Corintios, comenzó a brotar separatismo, a brotar parcialidad, que uno se iba con un apóstol, otro con otro, y eso ya no viene del Espíritu Santo, sino viene del poder de las tinieblas. Por eso Pablo exhortó duramente eso. Podemos decir entonces que sin esta unidad la iglesia no puede existir. Puede ser que exista como tal, pero la unidad perfecta que se demanda no provoca en la iglesia que se desarrolle como el Señor quiere. Entonces no puede sobrevivir de la manera que el Señor quiere verla, que esté activada. Todas las iglesias que no se esfuerzan para guardar la unidad de la paz, tarde o temprano terminarán destruyéndose, o se les abre. Estas iglesias lo que hacen es abrirle puerta al enemigo, al diablo, para que él comience a minar y a poner malos pensamientos de división, pensamientos de contienda, de discusión, de todo tipo de disensión, y luego termina casi destruyéndose, y se queda un pequeño remanente. Pero no ese es el propósito del Señor, así de que debemos de tener mucho cuidado. Y la pérdida de esta unidad hará mucho daño, y ha hecho mucho daño. Por eso la iglesia no ha impactado, y es allí donde quiero decirte, hermano, tú que estás en este seminario, que tu vida tiene que impactar. ¿Por qué? Porque está llamado a guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Está llamado. No solo la iglesia local es la que se ve dañada, sino cada uno de todos los miembros, cada uno de todas las personas que son parte de esa iglesia, ¿verdad? Y también aquellas que deben de venir a los pies del Señor, pero por estar la iglesia en problemada, no hace el trabajo adecuado, efectivo, de un evangelismo efectivo también. Entonces debemos de nosotros tener mucho cuidado. La obra del Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios, es la base de esta unidad. Es permitir al Espíritu Santo que Él esté activo, obrando en cada uno de los que son parte del cuerpo de Cristo, en cada miembro. Y cuando Él comience a actuar, va a desarrollar. Por eso el apóstol dice, y cuando dice un solo espíritu, o sea, todo, no hay congregaciones que hay otras entidades espirituales, otros espíritus del enemigo susurrando al oído, guiando a las personas a hacer cosas que contradigan, que vayan en contraposición a lo establecido por Dios. Hay otro espíritu, por eso dice un solo espíritu, y es el Espíritu Santo el que debe de estar haciendo la obra en nosotros de la unidad. Entonces el apóstol Pablo está haciendo referencia a todo el paquete: la morada del Espíritu, la guianza del Espíritu, la consolación del Espíritu, el fruto del Espíritu y la comunión del Espíritu, y por qué no decir también los dones que el mismo Espíritu reparte. Así es de que podemos seguir viendo esto. En Efesios capítulo 4, versículo 2, dice así: con toda humildad. Yo al principio que estaba leyendo les dije, noten estas palabras. ¿Cómo nos pide este tipo de fruto, de cualidades, características que como hijos de Dios debemos de tener? Con toda humildad y mansedumbre,
La humildad es importantísima y la tocamos al principio también en temas anteriores, que la humildad es lo contrario al orgullo, es lo contrario al rebelde, ¿verdad? Porque rebelde, por ser orgulloso, le cuesta humillarse. Y en el Señor, y para mantener esta unidad, debemos comportarnos con toda humildad y mansedumbre, no ser buscapleito, no hacer de cualquier cosa un drama, hermano. Ya quitémonos ese tipo de actitudes que con una cosita que se da, ya estamos explotando y haciendo un relajo aún dentro de la iglesia. Seamos mansos. Debemos de aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Porque hay gente que sí ha desarrollado paciencia para soportar, esa capacidad de tolerar ciertas cosas, ¿verdad? Y no hacer más grande el problema, pero no hay suficiente amor. Luego tiende esto a cansar, y es allí donde dicen: no, yo ya me cansé, ya me aburrí de estar aguantando, estar soportando esto, ya no. Es porque sí soportaba las cosas con paciencia, pero no había amor. Y cuando no hay amor, pues tendemos a flaquear, a que ya no aguantamos. En cambio, el amor nos da capacidad para poder soportar muchas cosas con paciencia, ¿verdad? Así que debemos también meditar y pedirle al Señor que esta característica esté en nuestras vidas para poder colaborar, ser parte, contribuir a esa unidad del Espíritu en la iglesia. La capacidad entonces para soportarnos los unos a los otros proviene del Espíritu Santo. Por eso hay que pedir al Señor que nos ayude. Y esto es lo que dice: con humildad, mansedumbre y paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Viene, por supuesto, del Espíritu Santo. Hay que entender que tener todo eso no es que estemos a veces cubriendo el pecado en la iglesia, que vamos a ser tolerantes al pecado. No. Estamos hablando de soportar algunas situaciones entre las relaciones interpersonales con los hermanos, pero no tolerar el pecado, no tolerar la rebeldía, porque esas cosas Dios nos las demandará. Debemos nosotros esas cosas poder, ¿verdad?, aclararlas, poder reprenderlas con amor también, exhortar para que no se dé. Porque la unidad entonces va a verse violentada. Debemos nosotros soportar sin encubrir el pecado. Tampoco, ¿verdad?, vamos a salir diciendo cualquier cosa a aquel que falló delante de un hermano, avergonzando. Dios nos libre. No, se trata de confrontar el pecado, de exhortar con amor y de ayudar a aquel que de alguna manera ha estado fallando, ¿verdad? Entonces el Señor nos ayude a comportarnos de esa forma para contribuir a la unidad. ¿Cómo se logra entonces esta unidad en el Espíritu? Veamos cómo se logra. Primero, estando en Cristo. El que viene a Cristo, pues es nueva criatura, y el que viene a Cristo comienza a saber que ha entrado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios, y que hay un estándar de comportamiento, que hay reglamentos, que hay ordenanzas que debemos de seguir, y es ahí que el Señor, al estar en Él, eso nos hace parte, y también el Espíritu Santo nos guía a que podamos estar colaborando con esa unidad de la iglesia. Esto es fácil de decir y difícil para muchas personas de entender. Estando en Cristo Jesús.
porque venimos a Él y le recibimos. Entonces decimos, he recibido a Cristo Jesús en mi corazón. Pero otra cosa es entender que estoy en Él, que estoy dentro de Él, y es estando en Cristo, en Él. No que solamente Él esté en mí, ¿verdad? Porque le di cabida cuando lo recibí y me quedé hasta ahí. No, debo de crecer, avanzar en el conocimiento de cómo me meto, entro en Él, en todo lo, de conocerlo a Él, de saber que estoy resguardado en Él, viviendo en lo que Él determinó o nos dejó que debemos comportarnos. Entonces la iglesia local encuentra su unidad en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como decíamos anteriormente, hace en un momento, de que la unidad de la iglesia no está basada en ningún ser humano. Entonces aquí estamos afirmando que está basada en la persona de Cristo Jesús, que con Él sí vamos a lograr esa unidad en la iglesia. ¿Qué hay que definir entonces? ¿Cuál es la verdad acerca de Cristo? Su persona. Hay que saber su persona. Todo lo que Él es. Todo lo que tuvo que dejar. Lo que tuvo que padecer. Todo lo que nos habló. Su obra. La obra que Él hizo y que está haciendo. El evangelio. La predicación. Como Él enseñaba y predicaba. Y el interés por las personas a que ésta se arrepintieran de sus pecados, se convirtieran al Señor, dejaran los malos caminos. Eso, toda unidad que no esté basada en la verdadera o en la verdad de Cristo Jesús es falsa, es mentirosa, es satánica. Entiéndalo bien, hermano. Si ya ponen otros elementos, digamos, y no se ve aquello, una verdad cristocéntrica, debemos de huir, debemos de ser nosotros entendidos, porque es la persona de Cristo el fundamento de todo. Es un fraude si ya hay otras cosas que son como para entender a Cristo, como muchas sectas religiosas lo dicen. Se nos vuelve sectas engañosas, se hablan mucha falacia, totalmente con mucha equivocación. Nosotros debemos de tener ese cuidado. También el mantener puro el evangelio. Filipenses 1:27 nos habla el apóstol Pablo. Solamente dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:27 que os comportéis como es digno del evangelio. Y cuando nosotros entendemos que el evangelio implica una serie de aspectos que nos conducen a una vida abundante y a la vida eterna, nosotros vamos a evitar el hecho de andar fuera de los caminos del evangelio, sino por el contrario vamos a proponernos, a esforzarnos, a comportarnos como es digno del evangelio que Cristo nos anunció, para que, o sea que vaya a ver, o decía el apóstol Pablo, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, no espíritus contrarios, no otros espíritus susurradores que vienen diciendo otras cosas, sino en el mismo espíritu de Dios, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Y esta es la actitud nuestra, ¿verdad? De que como iglesia de Cristo combatamos en mantener esa unanimidad por la fe del evangelio. Entonces, el espíritu es el ánimo de cada uno de nosotros.
Debemos de darle esa oportunidad. La palabra combatiendo se refiere a combatir como compañeros de milicia que se ponen de acuerdo para defender algo. Esto es como ser apologeta, o sea, defender la fe, ¿verdad? No que la vamos nosotros a evitar que la fe no sea degradada. No, es que nosotros no permitamos que vengan otras doctrinas que nos hagan salirnos de la verdad. Y por supuesto también de los hermanos que son parte de la iglesia. Entonces se refiere al evangelio como la base también de todo. Él se convierte en la base de todas las demás doctrinas y prácticas bíblicas, el evangelio. Comenzando con el evangelio de la gracia de Dios y la justificación por fe, hasta todas las demás doctrinas y prácticas importantes que la iglesia tiene que conocer, que debemos de conocer para no ser llevados por otras doctrinas o corrientes llenas de mucha falsedad, de mucha herejía. Entonces también debemos nosotros cultivar el amor fraternal. Filipenses 2 del 1 al 4, el apóstol Pablo también nos habla. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sigue diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Otra vez aparece esta palabra importante, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando este principio de lo que dice el apóstol Pablo, como todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo, y nos vemos a los demás como superiores, eso de verdad nos ayuda mucho, porque eso nos va a evitar que nosotros nos creamos más de lo que no debemos de creernos. El apóstol Pablo también decía, nadie piense más de lo que debe pensar de sí mismo, sino que debemos vernos así, de que los demás hermanos son superiores. Aunque usted tenga el llamado más grande, ¿verdad? Tenga los títulos más tremendos de educación, en lo secular como en lo ministerial, en el Señor, es importante que podamos vernos como de menor categoría ante los demás. No así, no estamos hablando de no desarrollar cuando tenemos responsabilidad de liderazgo, sino cuando usted tiene responsabilidad de liderazgo, tiene que hacerlo de la forma correcta, de la guianza correcta, ¿verdad? Dando los lineamientos adecuado, no sobrepasando ni queriéndose llevar entre los pies a cualquiera, sino que hacerlo todo con amor, entendiendo que es algo que se le ha dado, de tener una posición de parte del Señor para poder dirigir, para poder estar liderando un grupo o ministrando, como le quiera llamar, a cierto grupo ahí en la iglesia, pero eso no nos hace ser mayores o que nos creamos, ¿verdad?, que somos más que otros. Cuando entendemos bien este principio, que nada debemos de hacer por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso es importante, nos va a ayudar mucho, no mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los de otros. Todo lo que hagamos también que colabore, que agregue valor al cuerpo de Cristo, hermano. Entonces, debemos nosotros entender que la idea de sentir lo mismo es de pensar y ponerse de acuerdo. Todo en el Señor, la iglesia del Señor debe ponerse de acuerdo bajo la dirección de un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Y cuando habla del mismo amor también, se refiere al amor fraterno que debe de haber en todos nosotros, sintiendo una misma cosa. Se vincula aquí lo que pensamos con lo que sentimos, que eso vaya muy de la mano, que no piense por una cosa de una forma, sienta otra y al final actúe de otra manera, sino que todo sea muy acorde, ¿verdad? Y sobre todo, todas las cosas que tenemos en común son cosas espirituales. La misma salvación, hay que recordar, ¿verdad? Que todos tenemos, por cualquier posición que se tenga en la iglesia, todos tenemos la misma salvación, el mismo amor de Dios sobre nuestras vidas, los mismos deseos, los mismos anhelos, las mismas luchas, los mismos intereses, el mismo gozo, el mismo deseo de servir, de glorificar al Señor. El mismo destino eterno se nos es dado a todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo, y eso nos va a hacer vivir eternamente en el cielo. Entonces, todo ese sentir que lo tengamos en el amor fraterno. También en 1 Corintios 12 habla un tema muy importante que debemos nosotros tomar en cuenta, del 18 al 27. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Un solo miembro no forma el cuerpo de Cristo. Aún nuestro mismo cuerpo, si solo fuera, digamos, la mano, la cabeza y la mano, no habría un cuerpo ahí, porque la mano no hace ser un cuerpo. Lo mismo dice aquí, dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría cuerpo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Podemos contar cualquier cantidad de miembros que conforman el cuerpo humano. Así es en la iglesia del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo y hay muchos miembros. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos nos necesitamos, hermanos. Debemos de entender eso, que de alguna manera todos nos necesitamos. Antes bien dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Mire qué tremendo lo que aquí el apóstol Pablo nos habla. Y qué tremendo es cuando vemos que hay mucha envidia en el cuerpo de Cristo, que un miembro X ha sido galardonado, ha sido bendecido tremendamente, comienzan otros que quizás no tienen al Espíritu Santo a sentir aquella como envidia, ¿verdad? Lo mismo pasa entre un pastor y otro pastor. Muchas veces entre pastores se atacan, ¿verdad? Porque hay ese tipo de contienda. Se le ha dado lugar que el enemigo
entre. Y el apóstol Pablo nos dice que si un miembro se duele, todos los demás sienten. Si no es cierto que la cabeza, nuestro sentir, el corazón siente cuando en alguna parte de nuestro cuerpo hay dolencia, pues lo mismo debe sentir en la iglesia de Cristo, la iglesia local o la iglesia la que compone el cuerpo de Cristo. Sentir que si alguien padece de algo, alguien sufrió algo, un accidente, todos de alguna manera nos condolemos, y eso nos hace pedirle al Señor que tenga bien sanarle, levantarle, restaurarle, tenga bien el Señor volverle todo aquello que ha perdido, ¿verdad? Porque nos condolemos, y debemos de ser enseñados que para mantener esa unidad debemos nosotros vernos como miembros, y ninguno más importante que otro, ninguno, todo. Bien dice el apóstol que aquellos miembros que son que tienen menor honor son los que vestimos con mayor honor, para que haya equilibrio. Así que así es en el cuerpo de Cristo. Debemos también entender que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como decía la palabra, en el cuerpo como quiso, como Él lo determinó. Es un punto crucial, es lo que Él determinó que era la membresía de una iglesia. Él lo ha puesto y ha levantado a uno para una función, a otro para otra función, ¿verdad? Dios tiene voz y voto. Él es Dios que pone a las personas en la iglesia, que deben ser miembros de una iglesia X, otra de otra iglesia, siendo parte todas del cuerpo de Cristo, ¿verdad? También, y al colocar soberanamente, yo le llamo a los miembros de esa iglesia, y ordenarles a depender los unos de los otros y a vivir en una relación de dependencia mutua, en donde se debe haber cooperación o coordinación para realizar los propósitos por los cuales Dios estableció a la iglesia. Entonces, todos tenemos una función que cumplir en el cuerpo de Cristo. Entonces podemos afirmar que Dios sabe lo que está haciendo, hermano, respecto a la unidad de la iglesia, y lo hace a propósito, basado en su sabiduría y perfección. Todos somos viles, ¿verdad? Por naturaleza, y algunos pudiéramos ser más viles que otros, siendo rescatados por la gracia de Dios, y habiendo recibido un don precioso y merecido de parte de Dios, fuimos también introducidos en su reino para cumplir ese propósito. Entonces, por naturaleza, muchos y algunos, como dije, hemos sido todavía más viles que otros, pero de todos modos, la gracia de Dios nos ayuda, hermano, nos ayuda a mantenernos en esa unidad. Dios ha colocado a todos para que no haya división en el cuerpo, para que haya unidad, para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Hemos de orar entonces los unos por los otros, hemos de preocuparnos los unos por los otros, hemos de interesarnos los unos por los otros, interesarnos en las vidas de los demás, en cómo están, en cómo van caminando en el Señor, ayudar a los más débiles, porque solamente así podemos glorificar a Dios y cumplir los propósitos por los cuales nos ha colocado dentro de la iglesia, que es su cuerpo. Y esta idea de la naturaleza de la iglesia, que nos obliga a depender de los demás creyentes, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos hace pensar en mantenernos unidos en un mismo espíritu, en el vínculo de la paz, y todo esto en amor. Es importante porque al aprender esto comenzamos a trabajar juntos en las grandes tareas que Dios nos ha encomendado.
a llevar a cabo esa gran comisión, la predicación del Evangelio, y a poner empeño a que para cumplir la obra del Señor, la iglesia tiene que estar debidamente unida. Sin un esfuerzo común, sin armonía, sin cooperación, sin preocupación por parte de todos los miembros, no lograremos hacer nada. Debemos nosotros colaborar, pedir al Señor que entendamos estos principios bíblicos para poder colaborar con o ser parte de la unidad de la iglesia, que es el Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Entonces, amados hermanos, dejamos hasta aquí, y se me olvidaba decirles que esta es la primera parte de este tema número 8, porque este tema es bastante amplio y vamos a continuar después con la segunda parte de conservando la unidad de la iglesia, porque debemos de estar bien entendidos en este tema. Todos estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo y a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios te bendiga. No se te olvide tus respectivos informes al correo que ahí les pongo. Por favor, ¿verdad? Luego tendrán la segunda parte de este tema. Cuídate mucho, hermano. Dios te bendiga y te amo en el nombre del Señor Jesucristo.